Para el sistema no lineal de las ecuaciones diferenciales x igual y e igual x más y menos 1, se nos pide que encontremos y clasifique los puntos críticos. Recuerde que los puntos críticos son donde x e y son ambos igual 0. Esto indica que el primer paso es determinar sus puntos críticos y determinar si están aislados. Analizando las ecuaciones diferenciales, note x igual 0 cuando x es 0, y cuando x es 0, aviso y es 0 cuando y, 1 igual 0, es decir, cuando y es 1. Esto indica que es un punto crítico. Volviendo a x, fíjate x también es 0 cuando y es 0 y cuando y es 0, y es 0 cuando x1 es 0 o cuando x es 1. Esto indica que tenemos un segundo punto crítico, el punto. Así que lo crítico los puntos son y. Algebraicamente, ahí no hay otros valores de x, y donde tanto x como y sean 0 cerca de estos dos puntos que indican el punto crítico los puntos están aislados. Verifiquemos también esto mirando el campo vectorial correspondiente, así como el retrato de fase. Haremos esto mediante el herramienta en línea, a la que se hace referencia a continuación. Empezamos introduciendo las ecuaciones. Tenemos x igual y, tab, y igual x más y, 1. Cambiemos también la pantalla. Cambiemos la ventana para que los ejes x, y vayan de -2 a 2 positivos. Hagamos clic también en el cuadro, flechas de longitud variable, a la derecha, y ahora haga clic en gráfica. Podemos cambiar la densidad del campo vectorial, cambiando el número de flechas. Y podemos cambiar el escalar los vectores cambiando el número de la longitud de la flecha, pero esto se ve bastante bien. Vamos a desplazarnos hacia abajo. El campo vectorial si verifica tenemos un punto crítico en que está aquí, como así como que está aquí. Recuerde que aquí es donde tanto x como y son 0. Lo que significa que tenemos un 0 vector en el campo vectorial. Y también si ampliamos cerca de esos puntos críticos no tenemos ningún otro punto crítico, lo que nuevamente verifica que los puntos críticos están aislados. Para recalcar esto aún más, dibujemos algunas trayectorias haciendo clic en los puntos en el plano de coordenadas. Usando las trayectorias, aparece el punto es un punto de anclaje y el punto es una fuente. Sigamos adelante y verifiquemos esto formalmente. El siguiente paso es determinar la matriz jacobiana en los puntos críticos, y luego determinar los valores propios de la matriz jacobiana en los puntos críticos. Los tipos de valores propios que tenemos determinan el comportamiento, así como la estabilidad en el punto crítico. Así que trabajemos en determinar la jacobiana, que es la matriz de 2 por 2 definida aquí, donde x es igual a f y es igual g. El parcial de f con respecto a x, es el parcial de con respecto a x, que es y. El parcial de f con respecto a y, es el parcial de con respecto a y, que es x. Y la segunda ronda, tenemos el parcial de g con respecto a x, que es el parcial de x más y menos 1 con respecto a x, que es 1. Y el parcial de g con respecto a y también es 1. Y ahora determinamos la matriz jacobiana en el primer punto crítico de. Sustituimos x por 1 y 0 por y. El jacobiano tiene entradas 0, 1, 1. Observe que esta matriz es invertible, lo que significa que tiene una inversa, porque el determinante no es 0. Esto indica que el sistema es casi lineal, en el punto crítico. A continuación, determinamos el valores propios del jacobiano. Para ello, configuramos y resuelve la ecuación. El determinante de la diferencia de j y lambda i igual 0. El resultado es un determinante de esta matriz de 2 por 2 igual 0, lo que nos da una lambda negativa, veces, la cantidad, 1 menos lambda menos 1 es igual a 0. Resolviendo lambda. Tener, menos un medio, más o menos, cuadrado 5 dividido por 2. Observe que tenemos dos soluciones reales. Una es positiva y la otra negativa, refiriéndose a nuestra tabla. Porque ambos valores propios son signos reales y opuestos, tenemos una silla y la estabilidad es inestable. El punto es un sillín y la estabilidad es inestable. Y ahora pasamos por el mismo proceso para el segundo punto crítico de. El jacobiano tiene entradas 1, 0, 1, 1. Que una vez más es invertible, por lo que el sistema es casi lineal en el punto y ahora determinamos valores propios del jacobiano. Configuramos nuestro determinante, que resulta en el determinante de esto la matriz 2 por 2 es igual a 0. Esto nos da la ecuación.
El cuadrado de 1 menos lambda es igual a 0 y, por lo tanto, lambda es igual a 1, que tiene una multiplicidad de 2. Por lo tanto, tratamos esto como dos valores propios positivos reales. Que, de nuevo, se refiere a nuestra tabla indica. En el punto crítico tenemos un nodo fuente o inestable y en la estabilidad es inestable. Volviendo a la fase retrato por última vez. El retrato de fase sí respalda nuestros hallazgos. Espero que esto le haya resultado útil.